Buenos días, ¿cómo están? El tema de esta mañana es: deja que Dios te use. ¿Ya lo tiene? Deja que Dios te use. Yo sé que ya se levantó y anduvo saludando a unos y a otros. Pues ahora voltee al que le quede cerquita y dígale: deja que Dios te use. Dígaselo ahí en su cara, dígale: deja que Dios te use. Yo no sé si usted ha hecho lo que he hecho yo. Y yo me voy a poner de ejemplo para que usted pueda entender un poquito de lo que vamos a hablar en este momento durante toda la enseñanza. En una ocasión compré unos zapatos. Me gustaron los zapatos. Bonitos. No me costaron económicos, me costaron algo caros. Y como eran bonitos y no me habían costado caros, y me habían costado caros, ¿qué creen que hice? ¿A ustedes también? Pensé que nomás yo. No me los puse. ¿Y saben por qué? ¿A ustedes también piensan igual que yo? Porque se me van a gastar. Porque se me van a acabar rápido. ¿Y qué? Me habían costado mucho. Entonces, muchas veces me los puse y dije: no, para la otra. Si ustedes se están riendo es porque lo hicieron. Y llegó un día que me los puse. Exactamente no recuerdo cómo fue, pero sí tengo presente una cosa. Venía de regreso a la casa cuando un zapato ya no tenía la suela. Y entonces, todos conocemos, quizás aquí en la ciudad hay gente que repara calzado. Y entonces mi queja fue: ¿por qué si pagué más debía haberme durado más? Y mi mamá, para los que no saben, mi mamá, hablando de mi abuela materna, su mamá tuvo una zapatería, mi abuela. Y mi mamá, en algunos años, antes de casarse, le ayudó a mi abuela en su zapatería. Y mi mamá me dio unas palabras sabias y me dijo: hijo, mucho del calzado que está en las zapaterías tiene tiempo y no se ha vendido. Sobre todo los de mayor precio no se venden igual que el más económico. Entonces tienes que considerar el tiempo que estuvo guardado más el tiempo que tú lo guardaste. Los materiales tienden a echarse a perder con más facilidad. Debiste haberlos usado continuamente. Y fui con el zapatero y me dijo el zapatero: se ve que estos zapatos están nuevos. Le dije: sí, solo aguantaron una apuesta. Y me dijo: es que debió haberse. Dije: ya no me diga nada porque en la casa ya me sermonearon. Ahorita, en cuanto me los entregue, no me los voy a quitar ni para dormir. Que desquiten. Hermanos, hay creyentes que fueron rescatados de las tinieblas a la luz. Y si bien es cierto, dice la palabra de Dios que cuando nacemos en Cristo, las cosas viejas ¿qué? Pasaron y todo fue hecho nuevo. Pero aún así, también la palabra dice que Dios derrama de su espíritu sobre nosotros. Amén. Cantamos hace un momento: fuimos sellados.
fuimos sellados. Y su Espíritu que mora en nosotros nos lleva a vivir la vida cristiana, y nosotros tenemos que dejar que Dios nos use. ¿Para qué? Para sus propósitos. Usted no puede andar desestimando o ignorando que Dios tiene un propósito para tu vida. Tú tienes que tener claro que Dios te rescató de las tinieblas, que te hizo nueva persona, pero que Dios va a hacer en ti su voluntad. Por eso nosotros entramos en un tiempo de oración y le decimos al Señor: revela tu voluntad para que yo pueda ser obediente y para que yo lo pueda llevar a cabo. Y hermanos, cuando nosotros oramos así, Dios revela su voluntad. El problema es que a veces nosotros lo pensamos, lo repensamos, lo consultamos, lo volvemos a pensar, lo volvemos a llevar en oración, y dice Dios: lo único que estoy esperando es que lo hagas. Hermanos, vamos a llegar este próximo noviembre a un aniversario más en este lugar. Y la pregunta que yo les hago hoy, si en este año has cumplido la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Decía un pastor: o estás haciendo tu gadarena gana. ¿Qué estamos haciendo? Deja que Dios te use. Usted dice: ¿y cuál es el propósito de Dios? Bueno, solamente como un recordatorio, usted lo tiene bien claro. Los discípulos fueron a reunirse con Jesús, Mateo 28. Después de que Jesús resucitó, fueron al monte en Galilea, donde Jesús les había pedido que se reunieran antes de irse visiblemente de esta tierra. Y dice el versículo 16 de Mateo 18 que cuando estos discípulos llegaron a ese monte, le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que a Jesús le preguntaron muchas veces: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se acuerdan? Siempre lo cuestionaron. ¿Quién te dio la autoridad? Cuando usted es usado por Dios, mucha gente va a preguntar: ¿y a ti quién te puso? ¿Y a ti quién te dijo que hicieras eso? No, pues si tú no fuiste a la escuela, no estudiaste en un seminario, no hiciste las materias que yo hice, no. Y mucha gente reclama en tu vida cuál es la autoridad que te dio luz verde. Y mucha gente en el mundo, y aún en el mundo cristiano, espera que tú tengas un cuadro colgado ahí para que tú puedas ser usado por Dios. Y Dios no trabaja así. Jesús le dice a la gente: toda autoridad, toda potestad me es dada. ¿En dónde? ¿En el cielo? Dicho de otra manera, cuando Dios te va a usar a ti, tú ya vienes con la autoridad ¿de quién? De Dios. Voy a poner 3 ejemplos. 1. Noé recibió una orden de Dios. Le dijo: construye un ¿qué? Un arca. Y Noé y su familia comenzaron a construir un arca. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? Muchos años. ¿Y la gente qué hacía? La gente se burlaba. Y usted bien pudo haber dicho: ¿y quién te dijo que hicieras el arca? ¿Y cuál era la respuesta? Dios me lo dijo.
¿Con qué autoridad lo haces? Porque Dios me lo dijo. Número 2, voy después con Abraham. Y Abraham salió de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Y Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Hermanos, cuando Dios te dice algo para ser usado por Él, tú ya llevas la voluntad de Dios, es la autoridad que te respalda para ir a hacer lo que Dios te dijo. No ocupas que te mande el pastor, no ocupas que te mande el líder, no ocupas que te mande un hermano. Tú vas en el nombre de Dios. Es el respaldo que necesitamos. Después tenemos otro ejemplo, el caso de Josué. Josué era el ayudante de Moisés. Y Josué, estudiamos el domingo pasado que Josué, Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué? No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Ya tiene el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios es: ve, porque yo te estoy diciendo que vayas. Y tú no vas por tu nombre, ni por tu cara, ni por tus méritos. Tú vas porque yo te estoy mandando. Con Moisés hubo un problema. Por eso lo dejé al final. A Moisés Dios le dijo: ve con el faraón. Y Moisés le dijo: no me van a creer. Y Jesús le dijo, Dios le dijo: yo soy Jehová de los ejércitos. Dile al faraón que yo soy. Y yo soy tartamudo. No puedo hablar. Y dijo: ahí está tu hermano, que te acompañe. No nos van a creer ni a mi hermano ni a mí. Y dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Hermanos, cuando Dios te va a usar, aunque tú no quieras, Dios lo va a hacer. Aunque tú te rebeles y te des la vuelta, Dios va a cumplir su propósito en ti, porque no se trata de ti, sino que es cuestión de Dios contigo. Y por eso la autoridad viene de Dios. Toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo. ¿Y saben quién más sabe de eso? Satanás. Y ahí viene la hermana. Pero si nunca se levantaba de la banca, pero si nunca siquiera hacía nada, pero Dios la mandó. Y cuando Satanás sabe que Dios te mandó y que tú vas con la autoridad de Dios, Satanás tiene miedo, porque sabe que hay un respaldo. Cuando tú te levantas porque tú dices: yo como que anoche me fui a comer unos tacos y después me vino una visión. A lo mejor usted se indigestó y le vino una visión. No fue Dios quien le dijo nada. Y usted dice: yo ahorita voy a desatar y voy a orar y voy a hacer. Y usted se avienta y Satanás hasta se ríe de usted. Dice: míralo, pobrecito. ¿Y por qué? Porque sabe que Dios no lo mandó. Cuando la autoridad viene de Dios en palabra o en acción, usted puede ir confiadamente, porque no va usted en su nombre, va en nombre de Dios. Esa es la cuestión de David con Goliat. ¿Por qué David se para con Goliat y le dice: no vengo por mi propio pie, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado, para que lo conozcas, para que sepas que no hay otro como Jehová de los ejércitos? El respaldo de Dios, hermanos, tiene autoridad en nuestra vida. Versículos 19 y 20, póngase de pie, Mateo 28. ¿Qué dice? Leamos todos juntos, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Por tanto, y he aquí, vamos a leerlo todos otra vez con voz fuerte. ¿Qué dice? 19 y 20 de Mateo 28. Leamos.
Por tanto, id y haced discípulos. Pueden sentarse. Bien, ¿cuál es la orden de Dios? ¿Qué? Ir y qué? Y hacer discípulos. ¿A dónde? Hermanos, usted no necesita que nosotros lo mandemos. Usted y yo ya fuimos mandados por Dios. Ya tenemos la autoridad, no pastoral, no la imposición de manos para que usted vaya. Usted tiene la palabra de Dios que es viva. Y la palabra de Dios le recuerda a usted y a mí que fuimos mandados a ser discípulos. Deje que Dios lo use. Deje que Dios se encargue de lo que Él tenga que hacer para que usted cumpla. Usted dice, yo no sé, Señor, tú me dijiste que haga discípulos, ahora ayúdame porque yo no sé cómo lo voy a hacer. Cuando usted voltea su mensaje a Dios y usted le dice a Dios, Señor, yo leí aquí en tu palabra que debo de hacer discípulos, pero no sé cómo, Dios le va a revelar cómo, cuándo y dónde. Y si no me cree, entréguele esa oración a Dios. Dígale, Señor, quiero hacer discípulos, pero no sé dónde, no sé cómo, no sé cuándo. Y Dios se va a mostrar. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Tristemente, el pueblo de Dios muchas veces anda buscando otras cosas, menos hacer lo que Dios nos dejó encargados que hiciéramos. Tristemente así pasa. Yo quisiera hablarle de otra cosa y yo quisiera animarle en otra cosa o en otras áreas. Y está bien, lo hacemos. Desde el punto de vista pastoral se tiene que guiar a las ovejas, pero mi comisión, mis comisiones, nuestras ideas, nuestras instrucciones no pueden ser mayores a las de Jesús. Y la idea principal de Jesús en este pasaje es que el pueblo, después de haberle conocido, hiciera predicación del evangelio a otros. De tal manera, hermanos, que para ser usados por Dios, usted necesita estar dispuesto a ir y hacer. Si usted no está haciendo discípulos, si usted no ha estado evangelizando a alguien, si usted no ha estado compartiendo con alguien, déjeme decirle que usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Deje ser usado por Dios. Déjese ser usado por Dios. Ahora, voy a explicar por qué muchas veces no hacemos el propósito de Dios. Este es lo que Dios quiere que hagamos. Y de esto Dios nos va a hacer cuentas. Amén. Ahora vamos a ver. Carta a los Romanos. Vamos a ver algunas de las cosas que nos distraen. ¿Ya está listo? Versículo 35. Hay una pregunta en Romanos 8:35. ¿Qué dice? ¿Quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Ahora, voy a hacer una división en este pasaje de algunas cosas que nos hacen que nosotros dejemos a un lado
lo que Dios nos mandó que hiciéramos, dejamos de ser usados por Dios y nos metemos en los afanes y necesidades de esta vida. Bien, ¿qué pasa con la palabra separar del amor de Cristo? Noten ustedes que este mensaje y estas palabras escritas en Romanos no tienen que ver con salvación. No tienen que ver con pérdida de salvación. Dice, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Una de las grandes cosas que pasa en la adolescencia es que en la adolescencia, cuando usted niega los permisos a sus hijos o les niega las acciones que usted considera que no son buenas para sus hijos dicen que usted no los ama. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y usted, como joven, ve que su hijo se está poniendo de acuerdo porque van a ir al cine, van a ir a las chavindecas, van a ir a hacer esto, van a hacer lo otro, y llega a la casa, mamá, papá, fíjate que vamos a ir, y usted dice, no, no vas. Y de repente dice, pero todos mis amigos van a ir, pues no vas. Mira, te barro la casa, te trapeo la casa, te lavo la ropa, no vas. Sus razones usted tendrá, aclaro. Pero su hijo o su hija empieza a tener un rencor, un sentimiento usted de qué? De que el papá o la mamá no qué. Ahora, voy a echarle todavía más limón a la herida. Está pasando eso con ese niño o con esa niña, ese muchacho, y llega el mayor y le dice, jefe, el domingo me prestas el carro porque voy a ir a Uruapan. Ah, sí, está bien. Y el otro se queda, a mí no me diste permiso. Yo nomás voy al cine, voy a la chavindeca, voy a platicar con mis amigos, y mi hermano mayor te va a ir a Uruapan y le prestas el carro. Inmediatamente, ¿saben qué pasa? A mí no me quieren. A lo mejor yo soy adoptado. A mí me ponen muchas trabas y se empieza a enquistar una situación de odio, de coraje, de desprecio a la autoridad del padre o de la madre, porque creen que el privilegio es incorrecto. ¿Dónde está esto en la Biblia? José, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que José fue objeto de un regalo del padre, y sus hermanos tuvieron celos de que el padre le regaló una túnica de colores. ¿Y qué dijeron sus hermanos? Eran 11 túnicas, pero nada más a uno. Y por causa de ese uno, ¿qué hicieron los hermanos? Lo escondieron, lo vendieron, lo entregaron. Porque ellos pensaban que su papá le amaba ¿qué? De tal manera que cuando usted le niega a los hijos permiso, o le niega lo que le piden, o hace cosas, puede usted pensar que los hijos van a acudir y creer que usted no los ama por igual, que usted ha dejado de amarlos porque no les está dando todo lo que le están pidiendo. Y eso es normal, repito, son cosas de la adolescencia, de la juventud, cosas que quizás usted y yo ya vivimos o experimentamos. De la misma manera, dice Romanos 8, Pablo le dice a la iglesia en el versículo 35, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Número 1, ¿qué? Tribulación. Tribulación, y estudiamos en
hace 2 semanas, en la reunión de entre semana, estudiamos que tribulación era falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Y cuando tú crees que Dios te debió haber defendido de falsas acusaciones, y cuando tú crees que Dios debió haber visto por tu causa, y cuando tú crees que Dios debió haberle cerrado la boca al que te calumnió, pero Dios no cerró la boca, permitió que te calumniaran, y tú dices, siento como que Dios no me ama. Tribulación es un aspecto que nos lleva a pensar que Dios no nos ama. Número 2, angustia. ¿Ha estado usted angustiado? Y usted dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Señor, mira que me dijeron que me tienen que hacer todos estos estudios, porque a lo mejor tengo una enfermedad mortal, y usted está con la angustia de la enfermedad mortal, y en ese momento usted dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué al hermano no? ¿Por qué a la hermana no? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué yo, Señor? Y la gente se angustia. Y cuando la gente se angustia, ya no quiere sentir de parte de Dios el mismo abrazo, el mismo cobijo, porque se siente que Dios no está viendo por su causa. La angustia te puede separar del amor de Cristo. Quizás tú lo pienses así. Persecución. ¿Ha sido usted perseguido por Dios? ¿Por amor a Dios? ¿Por declararse cristiano? La zona sur de nuestro país, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, son estados donde hay mucha persecución a los creyentes. Es más, hubo una familia donde murió una hermana y les prohibieron enterrarla en el panteón. Tuvieron que enterrarla en su casa porque por ser cristianos no los dejaron usar el panteón. Y usted ahí es donde puede decir, ¿y dónde está Dios? Dios ya no me ama. Yo no creo que Dios sea tan poderoso. No pude enterrar a mi mamá en el panteón, la tuve que enterrar aquí en casa por causa del evangelio. Y hermanos, esas son situaciones que intentan separarnos del amor de Dios. Afortunadamente el gobierno de la ciudad tuvo que intervenir en ese caso, y por orden de la autoridad tuvieron que desenterrar a la hermana y llevarla al panteón. Persecución o hambre, cuando la comida escasea, cuando el trabajo escasea, cuando los recursos escasean, cuando no hay abundancia en la casa y usted comienza a tener hambre, a pasar hambres, y usted dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Estuvimos apoyando a unas hermanas y hermanos de El Guayabo que fueron desplazados, y estuvimos de alguna u otra manera compartiendo, llevando víveres. Y a mí me tocó ver gente no cristiana llevar víveres. Me tocó ver gente que llegaba en sus carros a dejar víveres, gente no cristiana, hermano. Pero los cristianos padeciendo. Y Pablo dice, ¿puede ser que eso te pueda separar del amor de Dios? Desnudez. La desnudez tiene que ver, hermanos, cuando no hay ninguna protección. Hay vergüenza. Te sientes avergonzado. No desnudez de que andes encuerado. O sea, no es la desnudez que nos habla aquí. Es la vergüenza de que tú sientes que Dios te debió haber ayudado y no te ayudó. Peligro o espada. Ahora, quise separar todas estas cosas que usted puede entender, pero resulta
¿Qué dice el versículo 37? Leamos todos juntos versículo 37. ¿Qué dice? Antes, otra vez, leamos el versículo 37. ¿Qué dice? Antes, fíjense hermanos lo que les voy a platicar. Les va a dar hasta risa. Siempre me ha gustado el fútbol, el soccer. Y en la preparatoria estuvimos jugando en un equipo de fútbol. Y entonces, en el campeonato, pasamos a la semifinal. Pero en la semifinal, nosotros éramos 11 y el otro equipo eran 7. Y les faltaba uno para declarar el árbitro legal el juego. Y ahí estaban, y ahí estaban. Y entonces el árbitro dio cierto tiempo de minutos. Nosotros ya cambiados y todos estábamos ahí en la cancha esperando, el árbitro esperando, y dijo: si en tantos minutos, no recuerdo si eran 10 o 15 minutos, no están por lo menos uno más del equipo contrario, van a ganar ustedes 1-0 por default. Y nosotros que queríamos pasar a la final, ¿qué creen que queríamos? Que no llegara nadie. Y nosotros que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue. Veíamos que llegaba alguien en una bicicleta pero no, era un aficionado que llegaba. Y toda la gente, y le decían al árbitro: así árbitro, y dijo el árbitro: no, si no llega el octavo jugador, no puede iniciar el partido. Pasó el tiempo, silbó, y nosotros ahí en la cancha, los dos equipos, pero faltaba uno del otro equipo. Entonces el árbitro dijo: ya, pasan ustedes a la final. Miren, nos dijeron: pasan ustedes a la final, y no nos supo, porque no jugamos. Entonces le dijimos al árbitro: señor árbitro, ¿seguro que ya pasamos a la final? Ya pasaron. Yo voy a poner aquí en mi reporte que el otro equipo no se completó y ustedes van a la final. Fírmenle aquí. Le dijimos al árbitro: señor árbitro, usted ya va a hacer la cédula. Bueno, no yo, hablo del capitán que nos representaba. ¿Por qué no nos deja jugar? Ya no cuenta. Y de los que estaban en la banca del equipo de nosotros, les prestamos para que se completen y jugamos. Dijo el árbitro: por mí no hay problema, pero estos ya están descalificados. Y les prestamos 4 jugadores de los nuestros que estaban en la banca, que pusieron la playera al revés y jugamos. ¡Gol! Nos metían y nosotros, síganle. El portero no se aventaba. ¿Por qué no te aventaste? Síganle. Miren, jugamos tan mal que nos ganaron 9-6. ¿Saben por qué? Ya estábamos victoriosos. Lo mismo fuera que fueran 15, que fuera 1, que fueran 100. Ahora, ¿por qué la vida cristiana no la vivimos igual, hermanos? ¿De qué lado está usted? ¿Del equipo perdedor o del equipo vencedor? ¿De cuál? ¿Seguros? Nomás los hermanos de aquí adelante están seguros. ¿Cuántos están seguros en Cristo, vencedores en Cristo? Amén. ¿Y por qué juegan como si están del lado perdedor? Ay, hermano, es que ¿qué tal si en una de esas sí pierdo? Pablo le dice a la iglesia: miren, ustedes pueden tener tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, escasez, pero ustedes son del equipo vencedor, porque en Cristo todos somos más que vencedores. ¿Por qué jugamos a ser perdedores? Y creo yo tener la respuesta. Cuando jugamos a ser perdedores, hermanos, es porque no queremos trabajar para Dios.
Cuando usted no quiere dejarse ser usado por Dios, usted pone de pretexto esto. ¿Sabe usted que aquí nos paramos, músicos, quien dirige, el que predica, el que enseña? Muchas veces nos hemos parado aquí con problemas, con dificultades, con enfermedades. Pero lo hacemos no por obligación ni por compromiso. Lo hacemos porque sabemos que Dios tiene el control de todo. En Cristo somos más que ¿qué? Vencedores. Para ser usados por Dios, hermanos, tenemos que considerar que tenemos la autoridad que viene ¿de quién? De Dios. Si Dios te va a usar, vienes con la autoridad de Dios. Y número 2, no vienes a ver si ganas. Dios te manda porque Él ya ganó. En la cruz te hizo vencedor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor esta mañana, hermanos. Apláudale con todo su corazón. ¿Por qué tiene usted que parecer como que si le picó alacrán? ¿Qué anda usted? Y usted es vencedor, amén. Usted no inspira a vencer. Usted es vencedor. Usted inspira tragedia, desgracia. Y nomás ve al hermano que lo viene a visitar y ya comienza a llorar. Ay, hermano, ore por mí, ore. Pues, hermano, sí sienta y sí duela, pero gócese en aquel que lo declaró usted vencedor. Hermano, estoy sufriendo, estoy pasando adversidad, estoy luchando como usted se puede imaginar, pero estoy seguro que Dios me está usando en medio de la prueba. El carácter que necesitamos como cristianos, hermanos, no es refugiarnos en la prueba para decir, no, Señor, ahorita, no, Señor, estoy deprimido. Tú no sabes la depresión, no conoces la depresión. Cuando yo salga de la depresión, entonces, y usted nunca va a salir de su depresión, porque ahí usted es feliz. ¿Sí, hermano? Usted ahí es feliz. Porque si usted, que conoce de Dios, sabe que todo lo podemos en Cristo, fortalece. Y si usted no cree en eso, usted no es hijo de Dios. No. Todo no. Hay unas cosas que usted puede atravesar la crisis porque todos vamos a experimentar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la angustia. Lo vamos a experimentar, pero no es causa para quedarnos ahí. Porque Cristo ya venció. Eso. Primera de Juan. Porque ya algunos los veo como que no están muy convencidos. Dicen, no, ya siento como que no estamos cuadrando bien. Vamos a cuadrar las cosas. Primera de Juan. Dice la palabra de Dios, Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Y qué hacemos? Anunciamos. Dígalo usted, Dios es luz y no hay ¿qué? Otra vez, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿y qué? ¿Y andamos en qué? Ok, esto parece contradictorio. Si Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Y si decimos que somos de Dios o que tenemos comunión con Dios, ¿por qué andamos en tinieblas? Algo no cuadra, algo no embona bien, algo no está funcionando. Entonces quiere decir
¿que qué? Que mentimos. Y no practicamos ¿qué? La verdad. Otra vez. Si decimos que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, pero nosotros andamos en tinieblas, andamos en oscuridad, sufrimos por falta de luz, quiere decir que nosotros estamos no en comunión con Dios, no estamos en armonía con Dios. Y el no estar en armonía con Dios, tus problemas, tus aflicciones, tus angustias te hacen vivir igual o peor que el que no conoce a Dios. Así. Cuando una persona te cuenta el problema y 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 no es cristiano, ¿qué dice usted? Pues sí, ¿por qué? Porque le falta Jesús en su vida. Y Él siempre te va a hablar de su problema porque Él cree que tú lo vas a entender, lo vas a justificar, vas a tener compasión de él. Al cristiano que siempre te habla del problema, del mismo problema, y otra vez del problema, y otra vez del mismo problema. ¿Qué significa eso? Aquí está. No lo digo yo. Y no puede ser usado por Dios porque cuando Dios lo llama, dice: espérate, Señor, te voy a contar otra vez mi problema. Dice el Señor: ya pues, ya. Y dice: Señor, ok, está bien. Pasan 3 meses y el Señor lo quiere empezar a usar y viene con el liderazgo, viene y dice: hermano, es que no sé, Dios me está diciendo, pero es que usted ya conoce mi problema. Y usted otra vez con su problema. El problema es que usted no es hijo de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, ni tinieblas, ni oscuridad, nada lo puede detener, porque usted viene con la luz de Dios en su vida. Y ya no hay oscuridad en mí. Si decimos que tenemos a Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en ¿qué? En luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Entonces podemos ser usados por Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros como personas? Y es un reflejo básico, es un reflejo básico. Cuando usted le dice a alguien: vamos a ayudar a la gente que está en desgracia, vamos a ayudar a la gente que necesita, usted dice: ay, primero ayúdenme a mí porque yo estoy en desgracia. Jesús no tenía dónde dormir. Jesús no tenía una tarjeta de banco para pagar comida. Y les tuvo que decir a los discípulos: ¿y ustedes por qué se afanan? Miren, ni Salomón se pudo vestir como estas flores del campo. Miren esas aves, no hay quien les dé de comer y viven. Y ustedes me tienen a mí y me desprecian porque no tienen tarjeta plata, oro. No, es que cuando yo tenga esa tarjeta, ahora sí voy a ser importante. Tienen al Creador, tienen al Salvador, tienen al Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero ese no, es que ese no da puntos. Usted quiere la caja Valladolid, la caja Libertad, la cuenta bancaria, y el Señor dice: ¿me tienes a mí? No, Señor, es que pues no. Hermanos, nuestra vida no está fundamentada en Dios. Nuestra vida está fundamentada en lo que tenemos, en lo que somos. Y por eso Dios no nos puede usar, porque Dios necesita que alguien deje de pensar en eso para poder ser usado por Él. Cuando la persona deja de pensar en eso y dice: Dios me va a amparar, Dios me va a fortalecer, Dios me va a dar, Dios me va a bendecir, usted no tiene pendiente de lo que Dios lo mandó a hacer. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios me mandó y Dios se va a encargar
de hacerlas. El problema muchas veces para nosotros, hermanos, es nuestra relación con Dios. Si somos más que vencedores, hermanos, tenemos que creer que Dios es vencedor y que Dios me lleva en libertad, en luz, en amor. Libro de los Hechos. Y vamos a ver qué pasa. Y aquí es donde voy a centrar más la enseñanza. Hechos 1, y le voy a invitar que se ponga de pie. Hechos 1, versículo 8. Esto usted ya lo sabe. ¿Ya lo tiene? Muy bien. ¿Qué le parece si lo leemos? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder y me seréis testigos y hasta lo último. Puede sentarse. Pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Usted le cree a Jesús? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Dios a la iglesia, a esta congregación? Lo mismo. ¿Le cree usted a Jesús? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, el tema de esta mañana le sugiere a usted, déjese. Deje que Dios lo use a usted. Bien. ¿Sabe qué hizo esta gente? Dios les dijo, no se vayan, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante dice que pasados 50 días vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 50 días después de los hechos de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aparece el Espíritu Santo y se visibiliza y se manifiesta para que la gente recuerde lo que Jesús les dijo en señal de lenguas. Y las lenguas fueron repartidas y usadas, y el Espíritu se manifestó por primera vez entre ellos. Y dice la palabra de Dios que Pedro se levantó, habló, y aquel día no uno, varios miles de personas creyeron en Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Pues vamos a quedarnos aquí. Vamos a servir a Dios aquí. Hechos capítulo 6. Vea conmigo rápidamente. Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de ¿qué? De discípulos, y descuidaron a las viudas, y los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba, ¿qué? Grandemente. También muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Okay. Ahora, pregunto, ¿qué está haciendo Dios aquí? Está sosteniendo la base, está respaldando su palabra. Y dice que la palabra de Dios crecía y el número de sus discípulos se multiplicaba, ¿qué? Grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero recuerden lo que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en qué? En Jerusalén. ¿Y lo demás? Ellos no tenían planes. Que crezca la palabra en Jerusalén, que crezca la palabra en Jerusalén.
viene un hombre llamado Esteban y es apedreado. Lo mataron a pedradas. Y él predicó el evangelio antes de morir. Y lo mataron. Ahora me voy a Hechos 8. Y Saulo, un soldado romano, con autoridad, consentía ¿en qué? ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora sí, ¿qué está haciendo Dios? Fíjense cómo imaginariamente creemos que somos nosotros. No, hermanos, usted y yo nunca hemos sido constructores de nada en el reino de Dios. Todo es por plan, gracia y misericordia de Dios. ¿Cuándo se eligieron? ¿Cuándo los ancianos se reunieron para decir que vaya un equipo misionero a Judea, que vaya un equipo misionero a Samaria, que vayan los mejores músicos a Jerusalén? Nunca. Dios está haciendo las cosas desde arriba. Ahora, no por eso no vamos a dejar de organizar, tampoco me malentienda. Digo que el plan de Dios es que usted diga: Señor, heme aquí, envíame, úsame. Tengo problemas, úsame. Tengo dificultades, úsame. No soy bueno para esto, úsame. Porque cuando Dios te va a usar y tienes el respaldo de Él, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y no va a ser casualidad, hermano. Así es el plan de Dios. Tuvo que morir Esteban y los cristianos se espantaron y se fueron. Y fueron esparcidos, ¿dónde? ¿En Judea? ¿Y qué? Y en Samaria. ¿Cómo pasó eso, hermanos? Por el plan de Dios. Quiero terminar en Hechos 11. Busque usted conmigo. Hechos 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también quienes, los gentiles, habían recibido la palabra de Dios. Qué precioso, hermanos, que esos cristianos se dejaron ser usados por Dios. Y no llevaron solo la palabra a judíos, sino a gentiles. Y recibieron la palabra de Dios. Y usted pásese conmigo al versículo 19. Ahora bien, este 19 es la continuación de 8:1. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? De Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre. Ahora, hasta ahí me voy a detener. Fenicia, Chipre, ya no están ahí cerquita, hermano, están lejísimos de donde mataron a Esteban. ¿Cómo llegó la palabra ahí? Es muy simple la respuesta. La respuesta es tan simple que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, siempre y cuando nosotros nos dejemos ser usados por Dios. Si tú no te dejas usar por Dios, siempre vas a querer vivir y permanecer en tribulación, en angustia, peligro, en persecución. Pero cuando Dios te revela su plan, tú vas a entender que muchas veces ese problema que tú tienes es para la gloria de Dios.
lo tienes que entender, lo tengo que revelar. Y lo dije ya en una ocasión aquí. Conté de un pastor que iba a Puerto Vallarta 3 días a compartir la palabra de Dios. Y en el camino tuvo un accidente en su carro y se voltearon. Y se fracturó una pierna y lo llevaron a la Cruz Roja. Él no pudo llegar allá. Pero en la noche, en la guardia de la noche, la doctora que lo fue a revisar y a preguntarle algunas cosas, entre otras le preguntó: ¿y usted a qué se dedica? Y dijo: yo soy pastor. Ah. Y le dijo: ¿y a poco los pastores también tienen accidentes? ¿Qué Dios no los cuida? Sí. Pero por algo Dios me trajo aquí. Y se fue. En la madrugada, él escuchaba que alguien estaba llorando ahí, porque era un lugar chiquito, un hospital. Y él vio que la que estaba llorando era esa doctora que lo había revisado a la llegada de su turno. Y cuando él le preguntó: ¿por qué lloras?, ella le empezó a contar su dolor, su llanto, su tristeza, y él le comenzó a predicar del amor de Dios a esta. Cuando terminaron de platicar, él le dijo a ella: ¿tú crees que Dios puede traer paz a tu vida? ¿Tú crees que Dios puede traerte gozo a tu vida? Y ella terminó diciendo: sí, creo. Y oraron. En la mañana, cuando ella tenía que entregar su turno, la acompañó otra persona, otra doctora, y le dijo: este es el pastor que te dije que anoche me habló de Dios. Te recomiendo que platiques con él. Tú que traes muchos problemas, te recomiendo que platiques con él. Ella testificando. Cualquiera de nosotros con un pie quebrado en un hospital, ¿qué estaríamos haciendo? Quejándonos. Yo tenía que estar allá en la playa, allá bañado por las olas, tomándome un coco. Y estoy aquí tomando paracetamol con un pie quebrado. Déjate ser dado por Dios. No rehuses. Tú ya ganaste. La victoria tuya ya está en la cruz, garantizada. Estamos viviendo tiempos extras aquí, pero con la victoria. Tienes que rendir a Dios tu vida y decirle: Señor, yo soy la persona que más problemas tiene en esta congregación, pero si tú me quieres usar a mí, úsame. Úsame. Dios te va a usar.